Vamos a comenzar el estudio de una nueva unidad del curso de ecuaciones diferenciales. Comúnmente esta se titula como la unidad número 2, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Vamos a ver de qué trata esta nueva unidad. Como todo inicio de un nuevo tema, debemos empezar con la teoría básica que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad. Es por eso que la primera sección de esta nueva unidad que estamos abordando se conoce como teoría básica de las ecuaciones diferenciales lineales. Y vamos a empezar con una pequeña definición que llamaremos nuestra definición 1 de la unidad número 2. Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n en la variable dependiente y y en la variable independiente x es una ecuación que está o que puede ser expresada de la siguiente forma. Si tú recuerdas, en nuestro curso de la primera unidad de ecuaciones diferenciales de primer orden, vimos la clasificación de las ecuaciones diferenciales y una de esas clasificaciones era de acuerdo a linealidad. Y te comentaba que una ecuación podíamos decir que era lineal si estaba escrita como la forma que tú estás observando, o bien si podía escribirse en esta forma. Y había unas características que tú podías observar aquí para determinar si la ecuación que tú estabas observando era lineal. Primero tenías que fijarte quién iba a ser la variable dependiente y quién iba a ser la variable independiente. Bajo esta estructura, aquí se está considerando que la variable dependiente es y la variable independiente es x. Por lo general, cuando se trabaja con la variable y por la variable x, se asume que la variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente, salvo que el problema indique lo contrario, pero por lo general es costumbre tomarlo de la forma que les acabo de indicar. ¿Cuáles eran las tres características? Bueno, se las recuerdo desde lo que vimos en la primera unidad. Una de las características era que la variable dependiente, que en este caso es y todas sus derivadas que aparecieran en la ecuación fueran de primer grado, es decir, que las potencias de cada derivada fueran 1. ¿Te das cuenta? Aquí, aunque no aparece físicamente, es como si tú tuvieras aquí un paréntesis y la potencia 1. Y aquí lo mismo, la potencia 1. No confundas esta n con el grado. Esta n indica el orden de la derivada y lo que te estoy indicando yo es el grado, es decir, la potencia a la cual está elevada tu derivada. Pero no lo vayas a confundir con estas n's. Esas indica el orden de la derivada. Entonces, esa era la primera característica, que la variable dependiente y todas sus derivadas fueran de primer grado. La segunda característica eran los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas estuvieran en función de la variable independiente, es decir, los numeritos que te van a multiplicar a todas las derivadas que aparezcan y a la variable dependiente, que en este caso están siendo representados por a sub n de x, a sub n menos 1 de x, a sub 1 de x y a sub 0 de x, todos esos coeficientes dependieran de la variable independiente, que en este caso estoy asumiendo que es x. Y eso de que dependan de la variable x te lo estoy expresando de esta forma. Estos paréntesis y esta x dentro de los paréntesis me están indicando que todos los coeficientes, es decir, lo que está multiplicando a las derivadas y la variable dependiente, están en función de la variable independiente, que en este caso es x. Y también que el término del lado derecho estuviera también en función de la variable independiente, que en este caso es x. Y la tercera característica es que funciones no lineales de la variable dependiente no estuvieran presentes. Entonces, todas son las características de las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad. Si tú recuerdas, en la primera unidad nos limitábamos solo a trabajar con esta parte de la ecuación diferencial, es decir, con una ecuación diferencial de primer orden. Pero en esta unidad ya no nos vamos a limitar a esto, sino que vamos a trabajar ecuaciones diferenciales de orden superior, puesto que ya vamos a incluir a la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, todas las que tengamos. Ya no nos vamos a limitar solo a esto, ya vamos a abarcar toda esta, digamos, todas las derivadas que aparezcan. Ahora, este término que tú estás observando aquí, llamado g de x, también recibe un nombre. Se le conoce como el término no homogéneo de la ecuación diferencial lineal. Te repito, este término g de x se le conoce como el término no homogéneo de la ecuación diferencial lineal, siempre y cuando esta cantidad sea diferente de 0. Es decir, el término que tengas después del igual tiene que ser diferente de 0 y estar en función de la variable independiente. Si cumple eso, se le conoce como el término no homogéneo. Pero ahora tu pregunta sería, ¿y si fuera igual a 0? ¿Cómo se llamaría? Bueno, si este fuera igual a 0, se llamaría de la siguiente forma, el término homogéneo. Entonces, cuando esta cantidad es diferente de 0, es el término no homogéneo. Cuando esta cantidad es igual a 0, es el término homogéneo. Y entonces, en base a lo que yo te acabo de explicar, podemos decir lo siguiente.
Esta ecuación diferencial que tú estás observando aquí se le llama una ecuación diferencial lineal no homogénea, porque el término del lado derecho es diferente de cero. Ahora te repito, esta se puede considerar una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n, porque es la derivada más alta que aparece. Aquí la vamos a clasificar también de acuerdo al orden. Entonces, como la derivada más alta que aparece en esta expresión es la de orden n, tú puedes decir que esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea, porque es un término diferente de cero lo que está del lado derecho, de orden n. Ahora, pero si fuera igual a 0 el g de x, tendrías esta ecuación. Fíjate cómo ahora puse un 0 del lado derecho. Y a esto se le consideraría como una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n, como tú estás observando aquí. Observa también que te estoy diciendo que aquí yo metí la palabra ordinaria, también se le puede decir que es una ecuación diferencial lineal ordinaria no homogénea de orden n. Recuerda que decimos que son ordinarias porque las derivadas que están apareciendo aquí son derivadas clásicas, o sea, como las que veíamos en cálculo diferencial, no son derivadas parciales. Como aquí no hay derivadas parciales, por eso podemos decir que es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n. Recuerda entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea de orden n, y esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea, porque está igualado con 0, de orden n. Entonces, esa es la primera característica fundamental, observar cuál es la homogénea y observar cuál es la no homogénea, ya que en este curso se centra básicamente en aprender a resolver las ecuaciones homogéneas de forma compacta, para llamarlas así, y no estar repitiendo toda la clasificación, y también de cómo resolver lo que son las ecuaciones diferenciales no homogéneas. El curso básicamente se divide en esas dos partes de esta unidad, cómo resolver las homogéneas y las no homogéneas. Bueno, continuando, aquí te tengo unos ejemplos de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tú puedes observar que efectivamente es una ecuación lineal porque la variable dependiente es y sus derivadas, aquí aparece una derivada, aquí aparece otra derivada, todas son de grado 1, o sea que la potencia es 1. Recuerda no confundir este 2 con la potencia, este 2 indica orden más no grado. Ahora, los coeficientes son x cúbica, 3x y un 1. Todos los coeficientes están en función de x, o sea de la variable independiente. Cumplió ese requisito. Y también fíjate que el lado derecho está en función de x porque es e a la x, pero como es una cantidad diferente de 0, este es un término no homogéneo, por lo cual la clasificación completa de esta ecuación sería una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea de segundo orden. El orden te lo va a dar la derivada de orden más alto que aparezca en la ecuación diferencial. Aquí te tengo otro ejemplo. Observa que es una ecuación diferencial lineal porque cumple todas las características. Las derivadas y la variable dependiente son de primer grado, los coeficientes que son menos 5, 3x cuadrada, x y un 1 están en función de la variable independiente que es x. Recuerda que las constantes como menos 5 o como 1 siempre están en función de la variable independiente. Del lado derecho tenemos seno de x. Entonces, esta se puede clasificar como una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, no homogénea de tercer orden, porque es la derivada de orden más alto que aparece. Ahora, esta, si tú observas, el lado derecho está un 0. Y obviamente es una ecuación lineal, porque cumple todas las características que te mencioné anteriormente. Pero esta se clasificaría como una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, homogénea de segundo orden. Entonces, espero que hayas visto la diferencia entre cada una cuando tenemos una no homogénea y cuando tenemos una homogénea. Y también que observes que en lugar de solo aparecer una derivada de primer orden como en la unidad pasada, aquí aparecen derivadas de segundo orden o derivada de tercer orden, etc. Puede aparecer hasta la derivada de enésimo orden. Ya que aprendiste cómo diferenciar una homogénea de una no homogénea, el siguiente paso es que tú conozcas esta definición que llamaremos la definición número 2. Esta definición número 2 va a introducir un concepto que se conoce como combinación lineal de funciones. ¿Cómo es eso de la combinación lineal de funciones? Bueno, imagina que tú tienes m funciones, por ejemplo, la función f1, la función f2 y así sucesivamente hasta llegar a la función f sub m. Entonces, si todas estas son funciones y además dispones de un conjunto de constantes llamadas C1, C2 hasta C sub m, la combinación que tú realices al tomar la función f1 y multiplicarla por la primera constante y colocar aquí el producto, luego sumarle el producto de la segunda función con la segunda constante, luego la tercera función con la tercera constante y así sucesivamente hasta terminar, y la expresas mediante una suma, es decir, como aquí tú tienes observado, a esta expresión se le denomina combinación lineal de estas funciones f1 hasta fm.
Por ejemplo, si tú tuvieras tres funciones, f1, f2, f3, y tendrías que tener entonces tres constantes, c1, c2, c3. Entonces, la combinación lineal de estas tres funciones sería tomar a c1, multiplicarla por f1, sumar ahora el producto de la constante c2 por la función 2, más la constante 3 por la función 3. Estos productos expresados mediante esta suma reciben el nombre de combinación lineal de las funciones f1, f2 y f3. Entonces, así es como tú formas una combinación lineal entre funciones y constantes. Quiero que recuerdes muy bien esta parte porque va a ser muy importante retomarlo más adelante. Ahora vamos a nombrar un teorema que se le conoce como principio de superposición para ecuaciones homogéneas. El principio de superposición para ecuaciones homogéneas básicamente es el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Como tú puedes darte una idea, por el título del teorema, que se llama principio de superposición para ecuaciones homogéneas, solo aplica para las ecuaciones homogéneas. ¿En qué consiste esto? Bueno, te pido una hipótesis. La hipótesis del teorema es que tú vas a disponer de cierta cantidad de funciones. Puedes tener 3 funciones, 5 funciones, etcétera, las que tú tengas. Ahora, si estas son funciones, pero a su vez son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, la conclusión es que cualquier combinación lineal que tú hagas con todas estas funciones que ya son solución de una ecuación diferencial lineal homogénea, aún así la va a satisfacer. Te vuelvo a repetir esto. El teorema se divide en dos partes, hipótesis y conclusión, y solo aplica para las ecuaciones homogéneas, o sea, las que están igualadas con cero. Y te dice lo siguiente, también recuerda algo antes de que se me pase, que la solución de una ecuación diferencial siempre es una función. Recuerda eso, la solución de una ecuación diferencial siempre es una función, como lo vimos en la unidad anterior. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del teorema? Que tú vas a disponer de cierta cantidad de funciones. Puede ser una función, 2 funciones, 3, 4, etc. Pero todas ellas, además de ser funciones, deben cumplir el requisito de que sean soluciones de alguna ecuación diferencial lineal homogénea en específico. O sea que tú vas a tener una ecuación diferencial lineal homogénea y estas van a ser sus soluciones por separado, es decir, cada una de ellas por separado satisface a la ecuación. Si eso se cumple, porque esa es tu hipótesis, la conclusión del teorema del principio de superposición es que cualquier combinación lineal que tú hagas con todas estas funciones que por separado eran solución de la ecuación homogénea, aún así la va a satisfacer. Aunque tú hagas una combinación lineal, la va a satisfacer. Entonces, para que tú entiendas esto, primero te voy a demostrar lo que es este teorema. Porque podemos afirmar que si estas son soluciones por separado, aún así van a satisfacer a nuestra ecuación diferencial lineal homogénea. Para ello, recuerda que la forma general de representar una ecuación diferencial lineal homogénea es la que tú estás observando aquí. Pero para no complicarnos mucho la vida, vamos a pensar que manejemos una ecuación diferencial de segundo orden. ¿A qué me refiero con una ecuación diferencial de segundo orden? Bueno, me refiero a lo siguiente, que tú vas a tener una ecuación con la siguiente estructura. Tendrás la ecuación a sub 2 de x que multiplica a la segunda derivada de y con respecto de x más a sub 1 de x que multiplica a la primera derivada de y con respecto de x más a sub 0 de x que multiplica a la función sin derivar y todo esto igualado con 0. Esta es la forma general de una ecuación diferencial no lineal, no homogénea porque está igualado con 0. Te propuse una ecuación de segundo orden de forma general para que sea más sencilla lo que es la demostración. Ahora, el problema te dice lo siguiente, tú vas a disponer de dos funciones. A esas dos funciones vamos a llamarlas, por ejemplo, la función y1 y la función y2. Te voy adelantando un poco. La ecuación diferencial, por ejemplo, si es de segundo orden, va a tener, digamos, dos soluciones. Si fuera de tercer orden, 3 soluciones. Si fuera de cuarto orden, 4 soluciones y así sucesivamente. Por lo cual, aquí yo te estoy diciendo que y1 y y2 representan soluciones por separado de esta ecuación. Todavía no sé cómo obtenerlas, solo te las estoy entregando. Y te digo que satisfacen a la ecuación homogénea. Entonces, esa es la hipótesis del teorema, que estas sean soluciones ya por separado de esta expresión. Y la conclusión del teorema es que la combinación lineal que tú hagas con estas dos, vamos a hacer una combinación lineal, simplemente es una constante por C1 más otra constante por la siguiente función que es Y2. Te dice que esta combinación que tú estás haciendo, aunque las combinaste, todo esto va a ser solución de la ecuación diferencial
homogénea, aún se va a mantener como una solución. Bien, pues vamos a comprobar eso. Primero, recuerda que para comprobar una solución aprendimos desde la primera unidad que simplemente sustituirla en la ecuación y ver que se convierta en una identidad, o sea que lo que esté del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho. Observa que tu ecuación homogénea comienza con el coeficiente a sub 2 de x y luego lo multiplica la segunda derivada de y, donde y es la propuesta de tu solución. Mi propuesta es la combinación lineal de y1 con y2. Por lo tanto, aquí lo que tú vas a poner en esta segunda derivada es la segunda derivada de esta expresión, que se puede ver, digamos, si y es igual a todo esto, o sea, la propuesta de solución, su primera derivada sería c1 por y sub 1' más c sub 2 por y sub 2'. Pongo prima porque no sé cuánto vayan exactamente. Y entonces la segunda derivada, vamos a poner aquí, la segunda derivada va a ser igual a c sub 1 por y sub 1 bi' más c sub 2 por y sub 2 bi'. Entonces, ya que yo tengo todo esto, lo voy a sustituir aquí. Esta es la segunda derivada. Y esto debe ir multiplicando el coeficiente a sub 2. Sería c sub 1 por y sub 1 bi' más c sub 2 por y sub 2 bi'. Luego sigue más el coeficiente a sub 1 de x, que va a multiplicar a la primera derivada. Y tu primera derivada es simplemente c sub 1 por y sub 1' más c sub 2 por y sub 2'. Más a sub 0 de x que multiplica, aquí es un a sub 0, perdón, me faltó esta parte, lo voy a corregir. Aquí es a sub 0 de x. Y a sub 0 de x lo va a multiplicar la solución y tu propuesta de solución es c sub 1 por y1 más c sub 2 por y2, todo esto igualado con 0. Ahora, la forma en que voy a agrupar toda esta sustitución va a ser de acuerdo a un factor común. El primer factor común que yo voy a anotar es c sub 1, porque c sub 1 está aquí, c sub 1 también aquí está y c sub 1 también aquí se encuentra. Entonces, voy a poner aquí c sub 1 y a todos los elementos que están multiplicando. A este c sub 1 lo multiplica y sub 1 bi', como también lo hace a sub 2 de x. Entonces voy a poner aquí a sub 2 de x lo multiplica, como también lo hace y sub 1 bi'. Otro elemento que multiplica c sub 1 es y sub 1' y a sub 1 de x. Entonces voy a poner aquí más a sub 1 de x por y sub 1'. Otro coeficiente que lo multiplica a c sub 1 es y sub 1 y a sub 0 de x. Lo pones aquí, a sub 0 de x por y sub 1. Todo esto es lo que multiplica c1. Pero hay otro factor común, y el otro factor común es c sub 2. Fíjate que aquí c sub 2 la multiplica y sub 2 bi' y a sub 2 de x. Entonces aquí va a quedar a sub 2 de x por y sub 2 bi'. Más el otro coeficiente de c sub 2 es y sub 2' y a sub 1 de x. Aquí voy a poner a sub 1 de x por y sub 2'. Más el otro coeficiente que lo está multiplicando a c sub 2 es y sub 2 y a sub 0 de x. Por eso aquí pongo a sub 0 de x y por y sub 2. Y todo esto queda igualado con 0. Ve cómo agrupé, factorizando a los términos comunes que son c sub 1 y c sub 2. Pero nota algo especial que queda en estos paréntesis y algo especial que también queda en estos otros paréntesis. Si tú prestas atención, básicamente esto que está aquí es la forma original de la ecuación homogénea de segundo orden que teníamos. Y lo mismo ocurre aquí. Solo que aquí, en lugar de poner, aquí estás poniendo a y1 y aquí estás poniendo a y2. ¿Qué significa eso? Si tú recuerdas, la hipótesis o la premisa con la que partimos es que y1 y y2 por separado son soluciones de la ecuación homogénea. Al decir que son soluciones por separado, estoy garantizando que al tomar solita y1 y sustituirla en mi ecuación, ¿cuánto me debe dar cuánto me debe dar para que sea una solución? Pues me debe dar el 0 del lado derecho. Si es que es una solución, y como esa es mi hipótesis, debo pensar que es verdadero porque es la premisa de la cual estoy partiendo. Y si tú observas en la primera línea azul, esta parte que subrayé, es la sustitución de y sub 1 nada más. Por lo tanto, esto da 0. Y si tú observas en la siguiente línea azul, es la sustitución de la otra solución y sub 2, que individualmente al sustituirse, la hipótesis exige que satisfaga la ecuación. Y aquí es como si se hubiera sustituido, o sea que aquí también me va a dar 0. Entonces tendría C1 por 0, 0, C2 por 0, 0, 0 más 0, pues igual a 0, por lo tanto satisface. Y de esta manera, de una forma, digamos, fácil, hemos demostrado que efectivamente el teorema que están observando aquí es verdadero, el principio de superposición para las ecuaciones homogéneas. ¿Qué dice ese teorema? Que si tú tienes soluciones
por separado de tu ecuación homogénea, no importa si tienes 2, 3, 5, 7, las que tú quieras, esto funciona. Entonces cualquier combinación lineal que tú hagas con todas esas soluciones por separado, aún así esa combinación lineal se va a mantener como una solución de la ecuación homogénea. Y ya lo hemos demostrado, es verdadero el teorema. Ahora, pues ya en base a esto, vamos a pasar a unos pequeños ejemplos, ya con números, por decir algo. Si tú observas aquí, te estoy dando una ecuación homogénea de segundo orden. Fíjate cómo no digo ecuación diferencial, lineal, ordinaria, homogénea de segundo orden, porque sería muy repetitivo estar dando toda la descripción completa. Así que a partir de este momento, para decirlo de una forma compacta, yo te voy a decir simplemente una ecuación homogénea de segundo orden. Y tú ya asumirás que cumple todas esas características o la descripción completa. Aquí te dice que hay dos soluciones. En este caso es seno de x y coseno de x. Te garantiza o te da este problema que son las soluciones de esta ecuación homogénea de segundo orden. Aún no sabemos cómo sacarlas, solo nos las está entregando. Vamos a verificar, por ejemplo, una de ellas. Vamos a decir que la solución es y igual a seno de x y veamos si esto es verdad. Para comprobar una solución, recuerda que solo debes sustituir. También observa que el primer término te pide para sustituir la segunda derivada de tu propuesta de solución. Su primera derivada sería coseno y la segunda derivada pues simplemente va a ser menos seno de x. Entonces en la primera parte sustituyes a menos seno de x, luego sigue más y, o sea la función original que es seno de x, menos seno de x más seno de x es 0. Por lo tanto, como efectivamente satisface, o sea lo reduzco a una identidad, sí es una solución. Y lo mismo va a aparecer con el coseno. El coseno también por separado es una solución de esta ecuación homogénea, pero entonces el principio de superposición, que fue el primer teorema que acabo de mencionar y que acabo de demostrar, nos dice que cualquier combinación lineal que yo haga, es decir, voy a nombrar una combinación lineal como y esa combinación lineal la voy a formar con seno y coseno, que son soluciones por separado, y quedaría c sub 1 por seno de x más c sub 2 por coseno de x. Date cuenta entonces cómo esta combinación lineal, por lo que te acabo de decir y demostrar, va a satisfacer aún así a esta ecuación. Vamos a comprobarlo. Primero va su segunda derivada, así que calculo la segunda derivada. Su primera derivada sería derivada de c sub 1 por seno de x, sería c sub 1, pues coseno de x, no hay ningún problema. La otra sería menos c sub 2 seno de x. Vamos a poner aquí. Menos c sub 2 seno de x. Luego otra derivada sería y', aquí sería menos c sub 1 seno de x y aquí quedaría menos c sub 2 coseno de x. Entonces reemplazas primero la segunda derivada como te lo pide la ecuación y te quedaría menos c sub 1 seno de x menos c sub 2 coseno de x más la original, y la original es c sub 1 seno de x más c sub 2 coseno de x. Tú lo puedes ver aquí, todo esto igual a con 0. Observa cómo este término se cancela con este término se anula con el otro, por lo tanto efectivamente 0 es igual a 0, satisface. Y eso es lo que ya nos garantizaba desde un inicio el principio de superposición, o sea, este teorema que vimos aquí, que si tú tienes las soluciones por separado, como este era el caso, seno y coseno eran soluciones por separado de esta ecuación homogénea, pues cualquier combinación lineal que tú hagas, como la que yo acabo de formar aquí, cuando tú la sustituyas en la ecuación original, es esta para la cual eran soluciones por separado, aún así combinadas, te la va a satisfacer. Ve cómo lo comprobamos sustituyendo y efectivamente la reducción de identidad, y de hecho lo demostramos anteriormente. Por lo tanto, esto funciona. Nota también cómo esas constantes pongo C1 y C2 porque son arbitrarias. Puedes poner la que tú quieras, un 7, un 9, un menos, etcétera, un menos 5. Aún así no va a afectar, se va a mantener como una solución. Pero para generalizar todas esas posibilidades, simplemente pongo C sub 1 y C sub 2. Esto consiste entonces en el principio de superposición y aplica para la cantidad de funciones que tú tengas. Por ejemplo, aquí tengo estas soluciones que son funciones e a la x, e a la menos x y a la 2x. Cada una de ellas por separado son soluciones de esta ecuación diferencial homogénea de tercer orden. Entonces, el principio de superposición, te invito a que tú compruebes que efectivamente cada una de ellas por separado lo satisface. El principio de superposición te dice que la combinación lineal que tú hagas con estas tres, por ejemplo, la combinación c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la menos x más c sub 3 por e a la 2x se va a mantener como una solución de esta ecuación diferencial homogénea de tercer orden. Te invito nuevamente a que tú lo compruebes derivando y sustituyendo para que veas que es verdad, pero como ya te lo demostré anteriormente, pues va a funcionar, te lo garantizo. No hay ningún problema. La única forma de que esto falle de la combinación lineal es que alguna de ellas tres no fuera solución y te hayas equivocado anteriormente. O sea que digamos que, por ejemplo, si esta no satisface a esto, todo este teorema es falso, porque recuerda que la hipótesis
exige que sean estas funciones soluciones por separado. Si no lo son, pues ni siquiera intentes aplicar el teorema porque no te va a funcionar. Requisito que ellas por separado sean solución. ¿Cómo vamos a saber cuáles son? Lo vamos a aprender más adelante para ver cómo obtenerlas. Por ahora solo te las entregué. Entonces con esto cerraríamos este video.